sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Venga. ¿Acaso no está escrito? Espera. ¿Acaso no está escrito? Mi casa. Mi casa se llamará casa de oración. Mi casa. Mi casa se llamará casa de oración. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Que dice que Él nos sostiene y nadie nos saca de su mano. Él es fiel y un Salvador que nos da todo lo que necesitamos para mantenernos fiel en Él. Él me sostendrá. Pueden mantenerse sentados, por favor. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son y mi alma guardará. Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá.
cántalo de nuevo. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Buenas tardes, bendito Dios por ese hermoso himno. Él es quien nos sostiene. Él es el que nos sostiene para poder llegar hasta la meta. No son nuestras obras, no es nuestro carácter, no es que nos levantamos con el pie izquierdo, con el pie derecho. Es Él que nos sostiene. Es Él y ese pacto glorioso, eterno y perfecto que hizo Jesús en la cruz, en donde el Padre aceptó ese sacrificio perfecto de su Hijo para redención de todos nuestros pecados. Y ahora todo aquel que en Él cree no se puede perder. Es imposible que se pierda, porque Él me sostendrá. Bienvenidos hermanos, bienvenidos a compartir este tiempo, este servicio que hacemos desde Casa de Oración Maryland. Saludamos a Gerardo en Nicaragua, a mi papá en Argentina y a los hermanos acá de la iglesia. Hoy estamos ya en el capítulo 16 de este libro, estamos también casi concluyendo este libro de Exhorta a la Iglesia. Los mendigos son una señal, es el título de hoy. Le damos gracias al Señor por este día, un día de mucho calor acá en los Estados Unidos, por lo menos acá en el área metropolitana de Washington, donde estamos nosotros transmitiendo. Damos gracias al Señor, que la paz del Señor sea sobre todos ustedes. Y te pedimos, Señor, en esta tarde que traigas un carbón encendido sobre la boca de mi hermano querido Osman, y que él pueda traer este libro, que él pueda traer esta enseñanza tan importante para la iglesia. Ayer concluimos un libro, Señor, y hoy estamos ya llegando al final, quedan pocos capítulos. Y te pido, Señor, que seas tú hablando a través de Osman, a través de Tomás, para concluir este libro que nos ha edificado en tantas verdades. Cuánta necesidad tenemos, Señor, de pastores que se animen a predicar y a exhortar a la iglesia y no quedarnos durmiendo en los laureles pasados de lo que hicieron o lo que dijeron los pastores en el pasado. Señor, tú eres vivo y eficaz, tú reinas para siempre. Tu amor y tu misericordia son para siempre, Señor. Te pido que derrames una doble unción sobre Osman. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén y amén. Hermano Osman, buenas tardes. Amén, pastor. Gracias por la oración. Hermanos, bendiciones. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Amén. A nuestros hermanos que nos escuchan también en fuera, a nuestros hermanos Yencos en Argentina, el hermano Gerardo, y aquí veo al hermano Tony, la hermana Claudia, la hermana Meli. Mili está también por ahí. Que Dios los bendiga grandemente y seguimos aprendiendo de la palabra del Señor cada día. Y dice en Mateo 24, dice que el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Y estamos estudiando el libro del pastor Wilkerson, Exhorta a la Iglesia. Como lo decía el pastor, ya estamos en el capítulo 16. El tema es: los mendigos son una señal. Dios ha hecho tantas promesas, pero Dios ha hecho también advertencias. Y Dios también ha decretado juicios en su palabra. Él ha dicho, Él ha hablado, y todo lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Tarde o que temprano se cumplirá. Las profecías, muchas de las profecías que vemos en la palabra de Dios ya se han cumplido, otras se cumplirán, pero nosotros creemos y nuestra confianza, nuestra seguridad es que todo lo que ha dicho nuestro Dios se cumplirá. No sabemos cuándo, ¿verdad? Pero se cumplirá. Así que
Le damos gracias al Señor por este día que nos permite nuevamente estar aquí, hermanos. Es un gran privilegio para mí. Siempre será un honor traer la palabra. Nunca dejaré de agradecer al Señor por el privilegio que me ha dado de poder enseñar, poder ser partícipe de su reino, ¿verdad? Poder poner mi granito de arena para que nosotros crezcamos espiritualmente. Que esta palabra que hoy voy a traer sea de edificación para sus vidas. Y el tema realmente es un tema muy profundo, que habla cómo Dios ha advertido a su pueblo y el pueblo no ha querido escuchar. El pueblo se ha ido tras sus deseos. Y hermanos, no debemos entender algo, que una de las cosas por la que fue desterrado Satanás fue el orgullo y la soberbia, ¿verdad? No, el hombre siempre ha querido ser superior a Dios, superior a Dios. Y eso lo vemos desde el jardín del Edén, cuando tenía todo Adán y desechó todo lo que el Señor le había dado. Así que ese ha sido siempre en el corazón del hombre desde el momento que pecó, es no hacer caso de las advertencias de Dios, ¿verdad? Y el pastor Wilkerson comienza con esto, dice: recientemente mientras oraba, profundamente estas palabras se repetían en mi espíritu. Los mendigos son una señal. Los mendigos son una señal, dice él, ¿verdad? Mientras él oraba, venían estas palabras a su mente, ¿verdad? Los mendigos son una señal, y como lo vamos a aprender hoy, una señal de advertencia, una señal de juicio, que hoy, hermanos, podamos escuchar la voz de Dios. Vamos a leer varios versículos de la palabra de Dios en las que los profetas venían y advertían al pueblo escogido de Dios, al pueblo que había sido libertado de la esclavitud, pero ellos se habían olvidado de todo lo que Dios había hecho. Dice, mientras se repetían estas palabras, dice el pastor Wilkerson, pensé en los miles de desamparados que vagan por las calles. A cualquier lado donde uno vaya, hermanos, y eso nosotros lo vemos hoy más que nunca, ¿verdad? A donde quiera que nosotros vayamos, a las tiendas, en los semáforos, vemos personas pidiendo, ¿verdad? Personas pidiendo dinero. Muchas personas no están ni discapacitadas, ¿verdad? Podemos entender de un discapacitado, ¿verdad? Alguien que está en una silla de ruedas o que no puede trabajar realmente. Le podemos dar eso, que debido a su condición, él tiene que estar ahí y pedir dinero, porque no hay otra forma de cómo sobrevivir. Pero déjeme decirle algo, hermanos. Yo conozco a una persona que él tuvo un accidente. Yo no sé si cuando venía, creo que es de Honduras, cuando él venía, y perdió las piernas. Pero ese muchacho trabaja con mi cuñado. A veces le ayuda a mi cuñado, y él, aún así, él se pone a lijar los carros ahí, anda con su silla y se pone a lijar todo. O sea, él busca la manera como trabajar. Pero hoy en día vemos a personas jóvenes pidiendo dinero. Y si fuera para comer, estaría bien, pero el pastor Wilkerson habla de que esas personas jóvenes piden dinero para poder drogarse, para poder comprar alcohol, ¿verdad? Y muchas de ellas, como él dice, jovencitas que venden aún su cuerpo por un poco de dinero para después comprar drogas. Realmente, eso es lo que estamos viviendo hoy en día.
Y ahora, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Qué Él dice ahí, vea, ¿qué ha ocasionado la aparición de tantos mendigos hoy en día? De tantas personas que piden dinero. ¿Qué ha ocasionado todo eso? Como él dice que miles, y se queda corto tal vez con la cifra, ¿verdad? Decir miles de personas que andan en las calles pidiendo dinero. Y como él dice, ¿verdad? Cuando él oraba, venían estas palabras que se repetían una y otra vez. Los mendigos son una señal de juicio, una señal tal vez de advertencia. El Señor está advirtiendo. Pero ¿qué ha ocasionado todo esto? ¿Qué ha ocasionado todo esto? Indudablemente, hermanos, que lo que ha ocasionado, y el mundo no lo puede ver, pero nosotros a través de la palabra lo entendemos, que lo que ha ocasionado todo esto es el pecado. El pecado. El corazón del hombre está corrompido. El corazón del hombre es corrupto. El corazón del hombre es desobediente. El corazón del hombre no quiere nada de Dios. Una y otra vez quebranta la ley de Dios. Y nosotros no estábamos exentos de eso. Antes de que nosotros fuéramos llamados a ser partícipes de ser llamados hijos de Dios, como dice la palabra, una y otra vez rompíamos las leyes y no nos importaba pecar contra Dios. Y hoy, más que nunca vemos eso, y no tengo que decirle lo que ocurrió recientemente de este jovencito que mató tantos niños. O sea, ¿qué hay en el corazón? ¿Qué había en el corazón? ¿Habrá alguna justificación para esta persona? Lo único que nosotros podemos decir que el corazón del hombre es malo. El corazón del hombre es malo. Dice el Señor, nuestro Señor lo dice en Génesis capítulo 6. Él habla cuando Él destruyó a la humanidad, porque dice que los pensamientos eran de continuo al mal. Ellos siempre estaban maquinando hacer el mal. Eso es lo único que había en su mente y en su corazón, maquinar y hacer el mal. Él dice, él trae el diluvio, trae un juicio, pero después dice estas palabras: ya no contenderé con el hombre, porque el hombre desde su juventud es malo. Desde su juventud es malo. Y el Señor deja muy bien en claro esto, desde su juventud, porque los niños no entienden qué es la maldad. Muchos niños, nosotros sabemos que los niños no entienden qué es la maldad. Por eso el Señor deja muy bien en claro, desde su juventud el hombre es malo. Dice Isaías 51:20. Isaías 51:20 dice: tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Son palabras que le da a Isaías. Y déjeme decirle algo, hermano: Dios no castiga a su pueblo sin advertencia. Dios no trae un castigo o un juicio nada más porque a Dios se le ocurrió. Nuestro Dios, a quien nosotros servimos, no actúa de manera arbitraria, hermanos, como actúan muchas personas que están en el poder, que tienen poder. Ellos hacen lo que quieren y hacen y deshacen. Pero nuestro Dios no actúa de esa forma. Nuestro Dios no arrasa con todo porque Él quiere, no trae juicio, no trae castigo porque Él quiere hacerlo. No, trae castigo por una razón. Siempre tiene que haber una razón por lo que nuestro Dios trae castigo. Dice en Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación. La justicia engrandece a la nación. Pero ahora, más el pecado es afrenta a las naciones. ¿Qué ocasiona que
que las naciones estén sumergidas realmente en desolación, que sean destruidas. El pecado, la justicia, la injusticia es contrario a la justicia. Y nosotros entendemos y sabemos y hemos aprendido ya tanto de nuestro Dios, que nuestro Dios es justo. Y ese sigue siendo la misma razón por la que fueron desechados Adán y Eva del jardín del Edén. ¿Cuál fue la razón, hermanos, por lo que ellos fueron desechados? Por la desobediencia. Desobediencia, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? Fue el pecado. Dios les había dado una orden. Únicamente una orden. No había tantas cosas que Adán tenía que hacer, sino únicamente no comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero no quiso y desobedeció a Dios. Y muchas personas hoy en día creen que porque Dios no ha actuado de una manera drástica, no va a actuar. Nuestro Dios va a actuar, hermanos. Nuestro Dios va a actuar, y nuestro Dios nos está advirtiendo en los últimos tiempos, como lo llama Pablo. Y debemos estar alerta, como decían ayer los hermanos. Una iglesia que no duerme, como decimos nosotros, que no se duerme en sus laureles, sino que está atenta día a día, buscando el rostro del Señor a través de su palabra, escudriñándola, pidiéndole sabiduría al Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, y nosotros debemos orar pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe más y más y más, para poder realmente estar despiertos, para cuando todo venga, nosotros estemos realmente parados sobre la brecha. Así que dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es la afrenta a las naciones. El pastor Wilkerson dice: las advertencias de Dios en el Antiguo Testamento antes de que llegue el castigo. Es un subtítulo que él le pone. El Antiguo Testamento está lleno de sermones bien ilustrados por los profetas. Bien ilustrados. Ilustración. ¿Qué es una ilustración, hermanos? Ilustración es una pintura, ¿va? Es como que le va a poner ahí, ¿verdad? Para que usted vea un dibujo. Para que usted vea. No somos capaces muchas veces de entender cuando nos hablan. Entonces el Señor, bueno, les voy a poner una ilustración, les dice, ¿verdad? A través de los profetas. Les estoy advirtiendo lo que va a pasar. Y como más adelante vamos a leer, dice que hasta un niño va a poder entender esa ilustración, pero el pueblo de Dios estaba cegado de entendimiento, y no pudo discernir esa ilustración que trajo a través de estos profetas. Dice: ilustrados por los profetas. Por ejemplo, Dios le dijo a Isaías que avisara a Isaías de avisar a Egipto y a Etiopía que Asiria atacaría pronto y los llevaría cautivos. Para ilustrar eso, esto es lo que hace el profeta Isaías, ¿verdad? Para ilustrar lo que va a pasar si ellos no se arrepienten, ¿verdad? Dice: y dijo Jehová, esto está en Isaías 20, capítulo 20, versículo 3. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. El pastor Wilkerson nos da este versículo bíblico en Isaías capítulo 20. Pero vayamos todos, hermanos, a Isaías 20 para ver realmente qué es lo que había hecho Israel, qué estaba pasando con el pueblo de Israel. Isaías 20, capítulo 20.
Les voy a leer Isaías capítulo 20. Dice, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Este es lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo, 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos, descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto, y se turbarán y se avergonzarán de Etiopía, su esperanza, y de Egipto su gloria. Escuchen bien esto, hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba poniendo su confianza fuera del único Dios verdadero. Estaban poniendo su confianza en Etiopía y Egipto. Ellos iban a ser atacados por los asirios. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Dios? El pueblo de Dios corre y busca refugio. ¿Dónde? ¿Dónde? Egipto. Nosotros sabemos que Egipto siempre será algo que representa el pecado. Y Etiopía, como dice aquí en el versículo 5, dice, de Etiopía su esperanza. Su esperanza no estaba en Dios. Su esperanza lo habían puesto en Etiopía. Y cuando estudiamos un poco acerca de esto, Etiopía repeló por un momento las tropas de Asiria. Por un momento Etiopía hizo retroceder a esas tropas. Por eso dice su esperanza, pero después dice, y de Egipto su gloria. O sea, ellos habían puesto toda su confianza en estos pueblos porque veían que eran pueblos poderosos, ¿verdad? Ok, vamos y nos refugiamos allá. Y nada nos pasará. Por eso la advertencia no es para Egipto ni Etiopía, sino la advertencia es para el pueblo de Dios. Un pueblo incrédulo que no había, ahora sí, como dice la palabra, estaba lleno de incredulidad. Dios le había mostrado tanto a este pueblo, pero era incrédulo. ¿Por qué? Porque se refugió donde no tenía que refugiarse. Y escuchen el versículo, el último versículo. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad, qué tal fue nuestra esperanza. ¿A dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria? Mirad, ¿qué hicimos? ¿A dónde fuimos a parar? ¿Acaso no el socorro viene de lo alto? ¿No el auxilio viene de lo alto? ¿De quien hizo los cielos y la tierra? ¿Creen ustedes que ellos no sabían eso? ¿Que no conocían esta palabra que habla en los salmos? Ellos creían esta palabra, pero ellos buscaron refugio donde no tenían que buscar refugio. El pueblo de Egipto y los etíopes aparentemente estaban unidos para pelear contra los asirios. Y como les decía anteriormente, ellos por un instante hicieron retroceder a este ejército que era poderoso. El pueblo de Asirio era muy poderoso en armas. Pero al final, ¿qué pasó al final? Etiopía y Egipto fueron vencidos. ¿Y todos fueron qué? ¿Y los que se habían refugiado con ellos? Fueron llevados cautivos. Fueron llevados cautivos, hermanos. ¿Cómo escaparemos nosotros? Le pregunto a usted hoy. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Dónde ha puesto su confianza? ¿Dónde ha puesto su esperanza? ¿Dónde está su refugio? Es Cristo su refugio. Es Cristo mi refugio. Siempre debemos, hermanos, hablarnos a nosotros mismos y cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Dónde hemos puesto nuestra esperanza? Porque es fácil decir, he puesto mi esperanza en el Señor Jesús y Él es mi refugio.
Y gloria a Dios que así sea, hermanos. Porque cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tormentas, vamos a cantar victoria si estamos realmente en Cristo, si Él ha sido nuestra esperanza y Él ha sido nuestro refugio. Si nosotros realmente creemos, Él será nuestro socorro y Él nos librará porque Él lo ha prometido. Este pueblo, hermanos, contaminaba al templo, que era la morada de Dios, al adorar a ídolos y practicar el mal dentro de las propias paredes. No les importaba quebrantar la ley de Dios. El pueblo estaba corrompido moralmente, espiritualmente, y Dios trajo juicio sobre ellos. El profeta Jeremías habla acerca de este acontecimiento y quiero que vayamos al libro de Lamentaciones 4. Lamentaciones capítulo 4. Dice, voy a leerles capítulo 4, versículo 10. Dice, las manos de mujeres piadosas, escuchen bien estas palabras, muchos creen que esto solamente están hablando en un sentido simbólico, pero realmente nosotros sabemos que esto ocurrió. Dice, las manos de las mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Cosieron a sus hijos. No está hablando de coser, de lo que llaman costurar, sino coser, cocinar. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Dios trajo juicio, hermanos. Dios le advirtió al pueblo. Dios le advirtió al pueblo lo que iba a pasar si ellos no se arrepentían. A través del profeta Isaías, a través del profeta Jeremías, a través de los profetas. Dios siempre advertía a su pueblo. Pero ellos no quisieron escuchar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Acaso Jehová no iba a cumplir su palabra? ¿Acaso Dios no iba a cumplir su palabra? Por eso quise comenzar con Mateo 24, Mateo capítulo 24, versículo 35, donde él dice que todo pasará, menos su palabra, hermanos, menos su palabra. Debemos estar atentos a su palabra, Debemos refugiarnos en su palabra, debemos buscar consuelo en su palabra, debemos buscar las advertencias de Dios en su palabra. No olvidarnos nunca de que todo pasará. Dice que ni una jota ni una tilde se dejará de cumplir de la gloriosa palabra de nuestro Señor. Dios había llamado a Sión, a Jerusalén, había llamado al pueblo de Israel para que fuera como el oro puro, precioso y glorioso. Y Ezequiel habla en esta parábola en el capítulo 16. Él nos dice, así fuiste adornada de oro y plata, y tu vestido era de lino fino, y seda y bordado. Comiste flor de harina, miel y aceite, y eras muy hermosa, y prosperaste en un reino. Ezequiel 16:13. Eras muy hermosa y prosperaste. Comiste flor de harina, miel y aceite. Tenían todo. Para eso fue llamado. Para eso fue llamado este pueblo. Para tener todo. Para ser bendecido en todo. Para ser bendecido en todo. Pero no quiso escuchar la palabra de Dios. No quiso escuchar la palabra de Dios. A tal punto de que fue castigada. A tal punto de que no tenían que comer. A tal punto que los niños lloraban
porque tenían hambre, porque querían un pedazo de pan y no fueron saciados porque no había pan. Dice que su piel se pegó a sus huesos, y no solo de ellos, sino de los habitantes, porque no había que comer. Por no escuchar las advertencias de Dios. Por no escuchar las advertencias de Dios. Y cuando más adelante, hermanos, a mí me toca dar otra clase. Y esta es una por las que yo estuve leyendo este libro. Esa fue la primera clase que yo, ¿cómo se le llama? La lección que yo leí de este libro. Que cuando haya paz y seguridad, repentinamente vendrá destrucción. Cuando haya paz y seguridad, repentinamente vendrá destrucción. Aparentemente las olas están muy calmadas. Las olas no se han agitado. Pero nuestro Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Y Él cumplirá su palabra. Por eso es importante de que nosotros día a día depositemos nuestra confianza en el Señor. No desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Permanecer, como dice la palabra, ¿verdad? En las sendas antiguas. Las sendas antiguas. Permanecer en la doctrina de los apóstoles. Lo que ellos predicaron, hermanos. No nos olvidemos de una cosa. Cuando estemos en tribulación, cuando estemos en angustia. No nos olvidemos de algo. Y cuando usted esté en ese momento, vaya al libro de Primera de Pedro. Ahí Pedro le va a hablar de una manera a través del Espíritu Santo de que va a confortar su corazón. Cuando usted se sienta atribulado, cuando usted se sienta afligido, cuando usted se sienta angustiado, vaya a ese libro y encontrará, como dice la palabra de Dios, refrigerio para su alma. Realmente un confort para nuestra alma. Dice, ¿qué ocasionó este castigo tan terrible? El pecado, la idolatría, la desobediencia. El pueblo había llegado al límite de la depravación, de la idolatría. Había olvidado las leyes de Dios, como leíamos ayer cuando el rey Josías se encuentra el libro de la ley, ¿verdad? Y el pastor creo que hizo un comentario de que todos lloraron cuando él les comenzó a leer el libro de la ley. Porque se habían olvidado y este pueblo se había olvidado de las leyes de Dios. Eso pasa cuando nosotros no queremos permanecer en la palabra de Dios. Y es triste, hermanos, es triste ver hoy tantas personas hablando supuestamente de la palabra de Dios, entre comillas, pero con una doctrina realmente fuera, antibíblica, podríamos llamarle así, heréticas, como le llaman, ¿verdad? Los que estudian, ¿verdad? Heréticas, que totalmente fuera de la palabra de Dios, totalmente fuera de la palabra de Dios. Solamente fuera del tema, quiero hacer este comentario. Cuando Dios va preparándonos, enseñándonos, nos hace ver que nos equivocamos tantas veces, pero tantas veces, cuando hablamos, cuando enseñamos, es una preparación que va haciendo el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y yo tengo familias que predican, pero de la noche a la mañana, hermanos, de la noche a la mañana, solamente han estado 3, 4 o 5 meses y ya andan predicando. Personas que han salido a predicar, y no le estoy diciendo predicar ahí solamente
como lo hacemos nosotros aquí en la iglesia, sino fuera del país, de donde yo vivo, en otros países, con 3, 4 meses. Hermanos, ¿qué creen que puede enseñar una persona así? En realidad lo que le va a enseñar es emocionalismo, porque una persona puede ser muy emocional y puede hablar tantas cosas, pero es emoción. Pero ¿saben dónde está la verdadera vida? En la palabra de Dios bien explicada. La doctrina verdadera es la que hace que nosotros crezcamos en santidad. Es la doctrina verdadera. Nadie que no tenga una doctrina verdadera va a crecer en santidad. Va a crecer emocionalmente, pero va a estar engañado. Va a estar engañado. Y cuando vengan momentos difíciles, créame que no va a hallar dónde meterse, porque no hay bases bíblicas para que esa persona pueda realmente soportar las pruebas, las tentaciones, todo eso. No, es puro emocionalismo. Dios una y otra vez les advirtió. Ezequiel capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: y pondrás contra ellos sitio, baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro, entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, es señal a la casa de Israel. Esta es la advertencia. Pero ellos pensaban que el profeta se había vuelto loco. ¿Verdad? Ezequiel. Ya se le cayó un tornillo. Eso es lo que pensaban ellos. Que este profeta estaba loco por lo que estaba haciendo. ¿Se imaginan lo que estaba haciendo? Dice que se ponía con una plancha de hierro, con arietes alrededor. Como que él estaba, si nosotros no lo vemos espiritualmente, o en este caso Israel no lo podía ver, discernir lo que Dios les estaba advirtiendo, realmente le decían que era una persona loca. Y el pastor Wilkerson dice: ustedes no escuchan a mis profecías y advertencias. Entonces miren esta ilustración tan sencilla, y es lo que les decía, que hasta un niño la entiende. Las armas de juguetes representaban un ejército de verdad que venía. Él se los estaba ilustrando de esta forma al profeta Ezequiel. El cabello dividido y destruido habla de lo que le va a ocurrir a la población. Aquí no leímos eso, pero vamos a leer Ezequiel 3, cuando comienza, Ezequiel 5, perdón, y ahí habla de los cabellos, cómo separa él, separa en 3 tantos sus cabellos. Ezequiel capítulo 5. Y vean lo que dice para que nosotros podamos entender un poco mejor de lo que está hablando el profeta y lo que Dios le quiere advertir al pueblo y lo que Dios va a hacer si el pueblo no se arrepiente. Dice: y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, tómate una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Mire lo que iba a hacer el profeta. Una tercera parte quemarás al fuego en medio de la ciudad. Cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Una tercera parte la quemarás al fuego, una tercera parte iban a ser quemados, otra parte iban a ser muertos por espada, y otros iban a ser dispersados. Pero si quieren tener un poco de consuelo, hermanos, en esta
palabra de Ezequiel es que siempre hay un remanente fiel. Siempre hay un remanente fiel. Muchas veces tenemos que ser disciplinados, si lo quiere llamar así, disciplinados. Disciplinados por Dios. Disciplinados por Dios. Aceptar la corrección, porque cuántas veces nosotros no nos equivocamos. Cuántas veces nosotros no pasamos muchas veces por alto lo que Dios dice que no hagamos y nosotros lo hacemos. Pero un remanente permanece fiel. Un remanente permanece fiel, aún que tiene que ser muchas veces disciplinado. Entonces el profeta le está diciendo: tomarás también de allí unos pocos en números y los atarás en la falda de tu manto. Y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego la quemarás. De allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Y qué creen que pasó? Pasó tal como fue dicho la profecía. ¿Por qué? Porque era palabra de Dios. Era palabra de Dios. El pueblo cuando sufrió todo eso, ellos sabían que era Dios que los había castigado. Ellos sabían que no habían escuchado la profecía, porque más adelante lo vamos a leer en Lamentaciones, cuando ellos hablan acerca de eso, que dice que fue por causa de qué. Ellos mismos lo reconocen. Cuando ya han pasado el sufrimiento, ellos reconocen que fue por causa de su pecado, por causa de no atender a las advertencias de Dios. Sigo con el libro, hermanos. Los mendigos son una señal evidente y grande del juicio inminente, dice el pastor Wilkerson. Él menciona que muchos jóvenes han caído en el uso de sustancias prohibidas. Y él menciona una en específica llamada bazuco. Llamada bazuco. Esta es una sustancia, yo lo busqué, ¿verdad? Es una sustancia que proporciona placer inmediato. Placer inmediato. Que al momento de fumarla y exhalar el humo, desencadena una ansiedad desesperada por querer más. Por querer más. Esta ansiedad se mezcla con una sensación de pánico y paranoia. De ahí que se presenten algunos delirios constantes. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes no han matado a su familia por estar bajo la influencia de estas drogas? Pero miles, hermanos, miles. Porque deliran. Ellos deliran. Ustedes han escuchado muchas veces en la noticia de cuando le entrevistan a una persona que ha matado a su familia o ha matado a su papá o ha matado a su mamá, que él dice no, que oía una voz que le hablaba, que le decía que tenía que hacerlo. Deliran, están influenciados por drogas. Y eso dice el pastor, ¿verdad? Que los mendigos son una señal evidente y grande del juicio inminente que se avecina. El mundo no necesita de guerras con tanques, dice el pastor Wilkerson. Van a bombas o cañones. Lo único que necesitan son millones de estos frasquitos llenos de estas piedritas blancas de bazuco, una señal aterradora del juicio de Dios. Y él hace una pregunta. ¿Qué creen que pasa cuando uno nace? No, bueno, esa yo lo hice, ¿verdad? Él no lo hace. Él habla ahí, pero yo hice esta pregunta. ¿Qué creen que pasa cuando una nación no quiere discernir las señales de los tiempos? ¿Qué creen que pasa cuando una nación no quiere discernir
las señales de los tiempos. ¿Qué creen que le pasó a este pueblo por no discernir las señales? Por no discernir lo que los profetas le estaban advirtiendo, y se los ilustró de una manera que ellos pudieran comprender. Pasa lo que Dios ya les había advertido, que les traería juicio, que serían desolados, que serían exiliados. El juicio, hermano, el juicio, como estamos viendo ahora mismo, acá. A veces Meli me dice, tené cuidado porque vos te van a echar de Estados Unidos. Y yo digo, pero hermanos, si había una jactancia de los estadounidenses era, oh, somos cristianos. Esa era la jactancia. Oh, mandamos evangelistas a todo el mundo, llevamos el evangelio a todo el mundo. Y por eso Dios nos prosperó y por eso Dios nos puso en primer lugar en el mundo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Ahora qué estamos llevando al mundo? Estamos llevando el aborto. Estamos llevando hoy la vicepresidenta y el presidente vestidos del orgullo gay. Hoy yo no los veo vestidos de Cristo. Porque si está el orgullo gay y lo celebran, ¿por qué no los veo vestidos de Cristo un día? ¡Un día! Que se llaman cristianos. ¡Un día! ¿Por qué no los veo vestidos de Cristo? ¿Por qué solamente festejan todo lo que es diabólico? Y por eso llevamos a todas las naciones eso. Y por eso el juicio de Dios vendrá. Vendrá. Y nosotros tenemos que estar tomados de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque antes exportábamos a Dios y ahora exportamos el producto del infierno. Y si no lo quieren escuchar, que no lo escuchen. Que no lo escuchen. Al profeta se ponía contra el hierro, ahí. Nosotros no hemos pagado nada del precio que debemos que pagar por predicar esta verdad, hermanos. Estamos en un tiempo de juicio de Dios. Y este libro es perfectamente lo que está pasando. Perdón, hermano Osman. Amén, amén. Así es, pastor, así es. Y yo estaba estudiando, ¿verdad?, acerca de la influencia que ha llegado hoy más que nunca en nuestros tiempos. Algo que se le llama teología liberal. Yo les comentaba al pastor que estaba haciendo un ensayo acerca de eso, que surgió ya por los siglos XVII o XVIII, algo así, con pensadores que lo único que quieren es distorsionar la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, como les decía, más que nunca, vemos personas distorsionando la palabra de Dios. El lema de ellos, de estas personas liberales, es el yo pensante. Esa era la frase de ellos, el yo pensante. La razón estaba sobre encima de la fe. O sea, si ellos no lo que veían no era razonable, no era lógico, no era creíble. Entonces todo eso hoy ha influenciado en las iglesias. Y lo que les digo, el yo, hermanos, el yo. Y todos hoy quieren quieren estar aquí, quieren aparecer allá, yo. Y solamente se habla del amor, de la prosperidad, de la paz, de que todos tenemos que como unirnos en un amor. Hermanos, la palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios no ha cambiado. Y como nos dice Pablo, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, tanto el amor como el juicio de Dios. O sea, tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Nosotros no podemos quedarnos solo en una parte. ¿Por qué? Porque entonces no tenemos toda la palabra de Dios, no enseñamos toda la palabra de Dios. Y todo esto ha ocasionado que hoy en día haya muchos cristianos, pero como yo escribí ahí, hay muchos cristianos, pero yo no veo el cambio en la sociedad.
Yo no veo el cambio en la sociedad. Al contrario, veo un mundo más corrompido. Veo un mundo más lleno de maldad. Y entonces, como decía el pastor, ¿dónde están los cristianos? Que se llaman cristianos, que dicen que son cristianos. Pero no basta. No basta con decir una oración de fe. No basta con irse de rodillas por millas y millas. No basta, hermanos, eso. Es necesario. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, perdón si me salí un poquito del tema, pero es necesario, le dijo, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación. No solamente puedo decir, sí, somos cristianos. Y no, como decimos, ya lo hemos dicho tantas veces, no por ir todos los domingos a la iglesia, es más, por ir todos los días a la iglesia, usted va a ser cristiano. No, es necesario nacer de nuevo y nacer de Dios. De Dios hace esa obra tan maravillosa. Así que, continúa, hermanos, dice, todas las catástrofes profetizadas por Jeremías en Lamentaciones ya han ocurrido. Jerusalén fue asediada por los caldeos invasores, causando hambre y finalmente destrucción, y la del templo. Todo pasó como el profeta había advertido y el pueblo fue llevado al exilio. Jeremías escribió sobre esta miseria terrible, pero no se enorgulleció ni dijo, como queriendo decía, bueno, si yo se los dije a ustedes que esto iba a pasar. No, dice que el profeta lloró y se lamentó por lo que había ocurrido, porque él tenía el corazón de Dios. Dice la palabra, dice que él no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte del impío. Por eso el Señor retarda no ha venido, porque él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el mundo no lo ve así. Muchos preguntan, si siempre están diciendo que el Señor ya viene, que esto y no entienden que el Señor está siendo paciente, pero nosotros sabemos que Dios tiene un límite y que todo se va a cumplir tal y como está escrito en su palabra. Y entonces Jeremías no, sino que lloró y lamentó. Y aunque Jeremías entendía que Dios había cumplido su palabra, Dios les había advertido y Dios cumplió su palabra. Jeremías sabía eso, que el pueblo había sido castigado por su rebeldía, su idolatría, porque no quisieron escuchar. Cuando dice el pastor Wilkerson, en otro subtítulo que él pone, dice, una de las primeras señales de juicio, dice que los jóvenes, de juicio, dice los jóvenes arrojados a las calles. Cuando el juicio cae sobre un pueblo, los jóvenes son quebrantados. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 18 dice, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Y ahí mismo en Lamentaciones, capítulo 1, versículo 20 dice, por fuera hizo estrago la espada, por dentro señoreó la muerte. Y en el versículo 16 del mismo capítulo dice, mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. En este país, el enemigo ha prevalecido sobre nuestros hijos por la plaga de las drogas. Él hace una pregunta, ¿cómo puede alguien decir que todas esas personas que yacen en las calles, jóvenes y viejos, no tienen un significado profético para nosotros, para nuestros tiempos? ¿Cuán equivocados están los que creen que tal cosa, niños y viejos yacían por las... ¿Cuán equivocados están los que creen tal cosa? Dice. Lamentaciones 2:21 dice, niños y viejos yacían por tierra en las calles. El profeta clama, miren lo que les pasa a nuestros niñitos. Dice, alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Lamentaciones 2:19.
Jeremías halló el origen de esos juicios en los cambios terribles que había sufrido la nación. Una decadencia terrible se había afirmado y había ocurrido un desmoronamiento moral. La gente había caído de una sociedad recta y moral a increíbles profundidades de degradación. Cómo se ha ennegrecido el oro, lo que leíamos en Lamentaciones 4, ¿verdad? Cómo se ha ennegrecido el oro. Cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Y como les decía, ¿verdad? Cuando le leí Ezequiel, capítulo 16, el pueblo fue llamado para ser bendecido, para disfrutar y comer de la miel de nuestro Señor. Ellos fueron llamados para disfrutar de todo. Pero aquí en Lamentaciones dice cómo se ha ennegrecido el oro. Cómo el buen oro ha perdido su brillo. Cómo el buen oro ha perdido su brillo. Jeremías culpó a los profetas y predicadores de la decadencia de Israel. Y este es un tema interesante, hermanos. Detrás de toda la idolatría, detrás de toda la maldad, de la perversidad, estaban ¿quiénes? Jeremías 5:31. Perdón, aquí estamos. Jeremías 4:13 dice: es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes. Lamentaciones 4:4. Como Lamentaciones, Jeremías lo escribió, entonces por eso, pero es Lamentaciones 4. Las Lamentaciones de Jeremías. Lamentaciones 4, versículo 13, dice: es por causa de los pecados de ¿quiénes? De los profetas y las maldades de sus sacerdotes. Ustedes recuerdan un pasaje, hermanos, cuando Jeremías viene con un yugo en señal de que el pueblo va a ser cautivo, ¿verdad? ¿Y qué hace el profeta, el otro profeta? Creo que su nombre es Ananías, si no me equivoco. Dice que agarra el yugo y lo quiebra, ¿verdad? Lo quiebra y da una nueva profecía, ¿verdad? Jeremías le estaba profetizando que iban a ser llevados cautivos, y él lo quiebra el yugo y le dice que no. Ananías. Hermano, hoy en día, si usted se ve tantas cosas por el internet, por las redes sociales, pero hay tantas personas, iglesias que no creen en el infierno, y hay tantas que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, y hay tantas que predican que el sacrificio de Cristo no es suficiente para salvación, sino que usted tiene que poner su granito de arena. Y Jeremías encontró el meollo de este asunto, de por qué el pueblo estaba actuando de esa forma. Sus profetas, sus predicadores, los predicadores de la prosperidad, los predicadores del bienestar, los predicadores de amor. Estos predicadores, estos profetas, estos sacerdotes, ellos mismos estaban corrompidos. ¿Por qué? Porque buscaban cómo llenar su vientre, como nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hace una gran advertencia para los últimos tiempos. Y si quieren lo leemos en 2 Timoteo.
para nuestros tiempos. Dice, 2 Timoteo 4, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, maestros conforme a sus propios deseos, maestros buscando cómo llenar su vientre, maestros buscando cómo llenar su bolsillo, maestros buscando cómo llenar su casa de oro, de plata, de cosas que son perecederas, pero que no son eternas. Y de eso han llenado la mente de todos estos seguidores. Es triste ver a todos estos predicadores de esta prosperidad, pero es más triste ver a esas personas que lo van siguiendo y cómo van caminando lentamente al infierno. Realmente, hermanos, tenemos que asentar nuestra fe en la palabra de Dios. En la palabra de Dios no hay otro camino, no hay otra manera de cómo alguien, no hay otra manera de cómo alguien no sea engañado más que permanecer en la palabra de Dios. Y se amontonarán estos maestros, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero vean lo que dice en el versículo 5 de 2 Timoteo 3, dice, que tendrán apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Estos hombres ¿cómo es la palabra? Disfrazarán todo. Tendrán apariencia, y miren todo lo que la lista que da Pablo, pero que tendrán apariencia, son unos, es más, ¿qué le podríamos decir? Ya se ganaron el cielo por ser tan santos, por ser tan piadosos. Ya se ganaron el cielo por regalarle 100 pesos a un pobre y tienen millones en el banco, pero ya se ganaron el cielo. Tienen apariencia de piedad y engañan a muchos. Lobos vestidos de ovejas. Lobos vestidos de ovejas, hermanos. Estas personas engañarán a muchos, pero déjeme decirle que en la palabra encontramos nuestra fortaleza y nuestra confianza. Engañarán a muchos, si fuera posible a los escogidos, pero ¿qué pasa? A los escogidos no, hermanos, a los que Dios escogió de antemano para ser llamados hijos de Dios. Es un remanente fiel, un remanente que permanece en la palabra, un remanente que no se ha vendido su corazón a los baales, un remanente que quiere día y día más de la palabra de Dios, un remanente que escudriña, un remanente que lee, un remanente que se congrega, un remanente que ayuna, un remanente que ora, un remanente que ama la venida del Señor, un remanente que quiere ver ese glorioso día. Aman la venida del Señor. Así que Jeremías dice, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ellas sangre de los justos. Los predicadores le dicen a la iglesia que todo está bien, porque son dados a la codicia. Y Proverbios 1:19 habla acerca de eso. Han pecado al no predicar la verdad, a no advertir a la gente y adormecer a los creyentes ante el juicio eminente. Los que predican el mensaje de paz y prosperidad se burlan de Jeremías, socavan su mensaje y profecías de dos maneras, al decir en efecto,
hemos oído eso por años y nada pasa, como les decía anteriormente. No, Jehová ni hará bien ni hará mal. Eso decían ellos, ni hará bien ni hará mal. Y eso dice, hemos oído por años y nada pasa. Antes bien, estamos prosperando. Oh sí, los bolsillos están prosperando. Pero todo eso no sirve de nada. El Señor Jesús nos dice que hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corroen. Así que estas personas hacen sus tesoros en la tierra y ya tienen su ganancia. Ya tienen su ganancia. Antes bien, estamos prosperando. Las cosas han mejorado en vez de empeorar. Y si puede suceder, probablemente suceda, pero dentro de mucho tiempo. Y dentro de mucho tiempo y ya voy a vivir así y mañana me arrepiento. No, el mañana no sabemos. Pero dentro de mucho tiempo, alguna vez en el futuro. Ezequiel se refiere a esas excusas. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán de Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá. Amén. Ezequiel 12, del 21 al 28. Termino, hermanos, con este nuevo subtítulo que el pastor pone, dice, el pastor Wilkerson dice, en el juicio, el pueblo del Señor se regocijará en la fidelidad de Dios. Mientras juzga a los malvados, el Señor será nuestro refugio. Salmo 50:15 dice, e invoqué en el día de la angustia. E invócame en el día de la angustia, te libraré. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Amén. Él es nuestro refugio, hermanos. En tiempos de angustia, tiempos de tempestad, y cuando Él traiga juicio, Él seguirá siendo nuestro refugio. Él seguirá siendo nuestro socorro. Así que, dice la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Cada día busquémosles más y más, hermanos, al Señor. Él está ahí, Él está ahí. Clamemos a Él día a día para que Él nos siga iluminando con su palabra, nos siga dando entendimiento de su palabra, que podamos caminar confiadamente, que nada haga estorbo en nuestra vida espiritual, que peleemos la buena batalla de la fe, como lo llama Pablo. Él al final habla estas palabras. Él ya iba a morir por el evangelio, ¿verdad? Él iba a ser asesinado por el evangelio y le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla de la fe, he terminado la carrera. Qué gran gozo, hermanos, que podamos decir, he terminado la carrera. Me regocijé en Jehová, alabé a Jehová, adoré a mi Señor. Siempre puse la cruz enfrente de mí
Siempre recordé el sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Siempre recordé que no fui comprado con oro y con plata que perecen, sino con la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. Siempre recordemos eso, hermano, que la sangre de nuestro Señor lo valió todo para el perdón de nuestros pecados. Gracias por esta oportunidad de poder haber presentado este tema del capítulo 16. Gracias a cada uno de mis hermanos, a los que nos escucharon también fuera, que escucharán tal vez más adelante este mensaje. El Señor sea su fortaleza. Pastor, bendiciones, y si algún hermano quiere comentar algo, es tiempo. Gracias, hermano Osman. Le doy gracias al Señor por tu vida, Osman. Iglesia, el Señor les ha levantado un pastor joven que tienen que amarlo, porque Osman ha sido comprado por la sangre de Cristo y realmente el Señor lo va a triturar y lo va a hacer pasar por muchos tiempos de angustia, pero lo ha preparado y lo está preparando en su corazón para afrontar eso. Y tenemos que gozarnos en esto, iglesia, en tener un hombre joven que quiera predicar la verdad. Realmente este tema que dijo hoy Osman, yo no lo había leído al libro en esta parte, y el Señor me estuvo hablando tan de exactamente entre los textos que usó ayer Tony y los textos que usó hoy mi hermano Osman, realmente una confirmación de todo lo que el Señor me ha venido hablando en este tiempo. Tenemos, iglesia, un tiempo muy peligroso que estamos viviendo. Y nosotros no podemos ser los que leen las cartas, los que leen o los que tiran el tarot, que a todos les dicen que le va a ir bien. Yo de verdad que quisiera decirles eso. Pero el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de angustia. Es un tiempo durísimo en donde tenemos que orar principalmente por nuestros hijos, iglesia. El mundo está totalmente pervertido y en gran manera la culpa de esto es de los líderes cristianos, como Jeremías se los imputaba, porque hemos dejado de predicar la palabra. A veces cuando nosotros tocamos estos temas, son temas que la gente puede decir, uy, pero qué santo que es Osman, pero qué Osman, no pecás. Eso es lo primero que te van a decir y que te van a atacar. No estamos tocando un tema de pecado, estamos tocando un tema de una sociedad corrompida y alejada de Dios, pero que dice ser cristiana. A ver, ese es el punto por el cual viene el juicio. Antes de empezar el programa estaba yo con mi hija hablando, pintando afuera, y ella me decía, papá, yo escuchaba tu prédica el domingo y cuánta verdad. Me doy cuenta, todos mis compañeros, o varios de mis compañeros, por no usar la palabra todos, dicen que son cristianos y usan Juan 3:16, pero son gay. ¿Entienden? Pero a las iglesias que van y son bisexuales. Pero a las iglesias que van, ¿entienden? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sucede? Y yo le decía, claro, usan Juan 3:16, pero no usan el texto que dice el Señor, abominación a Jehová es el hombre que se viste de mujer. Oh, ese texto no puede estar en la Biblia. No es el mismo Dios de la Biblia. Vos me estás hablando del Antiguo Testamento, yo te estoy hablando del Nuevo, donde Dios es amor y todo lo permite. Y ahí viene el juicio. Y este es el tiempo duro que se vive, hermanos. Es un tiempo en donde, si nosotros vemos la historia, Europa solamente florece cuando llega el Evangelio.
florece toda Europa, era siempre matanza, matanza, matanza. Y en el 1500, en el 1600 empieza a florecer Europa porque llega el evangelio puro. Y ese evangelio se viene a los Estados Unidos y Estados Unidos crece tremendamente. Y hoy estamos viviendo en una crisis moral totalmente antievangélica. Y eso nos tiene que poner muy precavidos en el tema de Dios y en el tema de la sociedad. Si yo hoy me despertara así, ¡boom!, despierto en una sociedad que no conozco nada y a mí me dicen, me hablan de la izquierda política, yo sin dudas sería de la izquierda política. No tendría ninguna duda en ser de la izquierda. Es una forma de vida que ellos presentan buena. Pero ¿por qué no se llega a la realidad eso que ellos presentan como bueno? ¿Por qué? Porque está el pecado entre medio. Y ahora está el otro lado que se llama cristiano y que son de derecha. Y han corrompido todo lo que han tocado en nombre de Dios. Hermanos, para los que no viven en Estados Unidos, es vergonzoso lo que está pasando acá en Estados Unidos con todo lo que está pasando en la sociedad. Es un juicio de Dios, las naciones tienen los ojos puestos en Estados Unidos. Uno va y, por ejemplo, fuimos a buscar unos materiales con mi hijo y mi esposa y veo un cartel grande en McDonald's que dice, venga y únase a nuestro team de trabajo a $13 la hora. Es vergonzoso, hermanos. Meli en FedEx cargaba un camión de esos largos de caja en 1 hora con otro ayudante, un camión por $22. Es vergonzoso. Es vergonzoso. ¿Por qué? Porque todo eso se llaman cristianos. Se llaman que somos una sociedad cristiana y nos tienen como esclavos. Y todo eso, y dice, pero ¿por qué está hablando de dinero y está hablando de política? Porque son todas las cosas que se han unido como una tela de araña que abarcó a la iglesia. Y nosotros tenemos que quebrantar eso. Nosotros tenemos que quebrar eso. Realmente dejamos de ser una sociedad, un país en donde mostramos el evangelio de Dios para pasar a ser una sociedad, un país que muestra un evangelio corrupto, diluido, totalmente mortal, totalmente mortal. Y muy pocos pastores se paran y son serios a la hora de hablar de estos temas. Muy pocos pastores, hermanos. Y no quiero tener una jactancia de decir, yo lo puedo hacer, no quiero tener esa jactancia. Por eso quiero que estén alertas ustedes como iglesia, que esté alerta mi hermano Osman como iglesia, cada uno de nosotros. Estamos viviendo en un tiempo muy peligroso. Jesús me decía, estábamos viendo que conviene más estar pidiendo en la calle, como el tema que tocaba Osman, que ir a trabajar. Porque una persona que pide en la calle gana más de $100 diarios y no tiene que pagar impuestos de eso. Y si va a trabajar al McDonald's, le van a pagar $104 menos el 20% de taxa, le van a quedar $74 diarios. ¿Entienden? Entonces, todo eso lleva a que los jóvenes se vayan a la droga. Lleva a que las chicas buenas que quieren estudiar, como veíamos Jocelyn, como vemos mis hijas, que salen a trabajar y trabajan toda la semana y $400 y ven a una chica en el TikTok desnuda que gana $400 la hora por estar desnuda en el TikTok. ¿Entienden? Todo eso es parte del pecado de lo que estamos viviendo en esta sociedad. Por eso Dios va a traer un juicio. Pero no, Dios es amor. Juan 3:16. Estamos en el tiempo de la gracia.
Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo santo. La gracia va a actuar para los que están dentro de la gracia. Y aunque estemos en el mundo, pagamos la consecuencia. Si vienen y hay una balacera en la escuela y le toca a uno de nuestros hijos, no porque sea cristiano no le va a tocar. Es parte de todo lo que estamos viviendo. Como decía Jeremías otra vez, porque en los altares se ha derribado la palabra de Dios y se ha puesto cualquier cochina, inmunda religión. No quieren más la palabra, no la quiere más la gente. La gente, cuando estos temas que estamos hablando, ¿saben lo que dicen? En 2 minutos que nos ven, son unos religiosos, odiadores, juzgadores. Así. Entonces viene el que le dice que le va a ir todo bien. Si viene el que le dice usted quiere un milagro, traiga una ofrenda grande. Viene el que le dice usted para poder llegar tiene que invertir. Viene el que le dice nada es gratis. Viene el que le dice a punta de dólares te meto al cielo. Entonces todo eso les gusta, porque sus oídos todavía no han sido circuncidados. Y ahí viene el juicio, porque se llaman cristianos y no lo son. Pero la culpa de no serlo es de los líderes. Es de los líderes. Yo me gozo con este libro, hermanos. No sé si alguno quiere agregar algo más. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano Gerardo. Buenas noches a todos los hermanos. Gracias al hermano que dio pues esta clase, que definitivamente a mí pues me hace pensar y analizar pues. Y gracias también, pastor, porque estaba viendo también que no va indiferencia del tema anteriormente, el que dio ayer, el que se dio, pues, donde definitivamente fue un tema donde se habló pues sobre el politismo, sobre el materialismo, el monoteísmo, que diga el ateísmo. Entonces usted explicaba ayer, y voy a relacionar con lo de hoy. Definitivamente excelente, pastor. Me conmueva pues el actuar, pues, porque definitivamente en la clase de hoy sí me transfiero pues en este caso a este mundo donde vivimos, un mundo cruel, pero cruel, usted lo explicaba, y efectivamente lo estamos viviendo, cruel, en todas partes existe esa maldad que definitivamente, que si nosotros entramos al tema de hoy, definitivamente es un tema que también el hermano Osman pues nos explicaba, ¿ves? Sobre este significado pues que nos llevó pues y nos hace reflexionar. Definitivamente estamos en un mundo cruel, definitivamente ya no sabemos cuál es el verdadero cristianismo, no se sabe cuál es el verdadero cristianismo, porque si se para alguien en la calle a predicar o algo, a decirlo, no sabemos. Todo el mundo habla de Dios, pero ¿cuál Dios? ¿Ves? Como le explicaba ahí, pues, ¿cuál Dios? ¿Qué Dios se le refiere? No sé, pues. Pero definitivamente sí hay que caer en razón, seguir un nuevo evangelio, verdaderamente, como se dice. Definitivamente, sin lo único, pues, definitivamente estamos hablando del Dios que siempre ha sido, Dios Jehová, y el Hijo, en este caso, de Jesucristo, pues. ¿Ve? Y entonces solo no hace falta, pues, como usted dice, orientando, pues, que le dice al hermano Osmo que realmente que así se debe ser, pues, seguir, pues. Y yo me alimento, sinceramente, de esa experiencia que usted tiene, pues, en este sentido, y nos hace indicar, pues. Y ese es el verdadero cristianismo, creo yo, el verdadero cristianismo como lo hizo Jesucristo, pues mandó a sus discípulos amados unos a los otros. Y creo yo que amar es amar, demostrarlo en habla y
y demostrarlo en hechos, como hecho y tal, ayudarnos mutuamente. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias, hermano Gerardo. Qué bueno tenerte cada día aprendiendo de la palabra. Dios ha llamado a tu corazón, ha golpeado tu puerta y realmente Él te guiará, te guiará en lo que viene, que es el mejor vino, ¿no? El mejor vino de la vida. Dios te ha dado esta oportunidad. Fuiste militar, sos abogado y Dios te ha dado esta oportunidad grande. Es el mejor vino que ha venido a tu vida, porque todo lo que te prepara, todo te va a servir, todo te va a servir. La milicia te sirve de tantas cosas para poder entender, sobre todo a ser leal a un compañero de la batalla. La milicia, tenemos tanto que aprender como cristianos. La lealtad de la batalla solo se aprende ahí en el campo, donde estamos mi compañero y yo. Y si él sale vivo, yo saldré vivo. Y si a él lo matan, seguramente me matarán a mí. No puedo no ser leal a mi compañero. Después, las leyes te han dado una sabiduría y es maravilloso. Y ahora viene Dios con un vino nuevo y será depositado en un odres nuevo. Que realmente que el Señor te dé mucha sabiduría para todo esto que estás recibiendo de parte del Espíritu Santo. Lo mismo para mi papá, que están escuchando, para mi mamá. Yo me gozo mucho con cada uno de ustedes. Siempre nombro a los varones, pero todos saben que porque son los sacerdotes del hogar, ¿no? Tony, Mario, Osman, Juan. Realmente es tan importante, hermano. Yo los escucho y me gozo de maravilla, me gozo con lo que estamos aprendiendo. La semana que viene vamos a continuar, por un lado, viendo temas que ya hemos visto, pero vamos a profundizar. Y también va a estar Tomás el día miércoles con nosotros. El día domingo vamos a tener un servicio hermoso. Vamos a tener un almuerzo bien lindo con Jocelyn y su graduación. También vamos a orar por Sender, que es el cumpleaños el día de hoy. Y Dios nos hablará a través de la palabra. Así que sigamos orando, hermanos. Oremos por la iglesia. Oremos por la iglesia. Tengamos en cuenta esto, yo les digo de parte de Dios. Dios está trayendo juicio. No oremos contra el juicio de Dios. El juicio sucederá. Oremos para estar agarrados de Dios en el momento del juicio. Les amo en el Señor. Es un gozo poder tenerlos como mis hermanos, como mi familia. La paz del Señor y que tengan buenas noches. Amén, buenas noches.